Bien, continuando con los elementos sujetos a tensión, ya toca lo que es el diseño, diseñar un elemento. Los casos que vimos anteriormente son revisiones, pero pues son parte del diseño estructural, ¿no? Los ejemplos que hicimos anteriormente, pues nos daban el perfil, ya sea un W, un ángulo, y nosotros calculamos su resistencia, revisándola pues por flexión, fractura y lo que es el bloque de cortante. Entonces, el diseño de elementos de tensión pues es elegir el perfil más adecuado para las solicitaciones, ¿no? Entonces, la selección de un del perfil más adecuado para resistir ciertas solicitaciones, en este caso las cargas, es un proceso iterativo, donde se van proponiendo perfiles y se van revisando hasta que se selecciona el más adecuado, siempre buscando el perfil más ligero. Entonces, cuando nosotros nos toque hacer un cálculo estructural, generalmente pues vamos a tener que diseñarlo completo. Sí hay casos donde hay problemas de revisión, pero generalmente son cuando se hacen dictámenes o que algo les inquieta a las personas que lo solicitan, ¿no? Por ejemplo, ven demasiadas flechas o distorsiones por ahí laterales, eh, algunas vibraciones. Entonces, cuando se solicita que se revise el perfil y se diga si todo está bien, pues, ¿no? Entonces, esos son los problemas de diseño, como los que hicimos anteriormente. Pero para el diseño, pues es cuando nos asignan un cálculo, que es el caso más común. Nosotros tenemos que pues, determinar las secciones, en este caso estructuras metálicas, pues los perfiles que van, ¿no? Obviamente eh, el proyecto arquitectónico ya trae ciertas dimensiones, el arquitecto ya trae sus dimensiones y sus espacios, ¿no? Que es lo más importante para él, los espacios. Entonces, pues, no todos, pero muchos sí se olvidan de nosotros, ¿no? Y quieren columnas muy pequeñas, losas de, demasiado delgadas para claros muy grandes, entonces eh, es un quebradero de cabeza para nosotros hacer el diseño, ¿no? Pero hay algunos que sí, ¿no? Que sí traen dimensiones de elementos, pues acorde a los claros, acorde a las cargas, ¿no? Entonces, eh, pues uno siempre parte de ahí. Siempre nosotros tenemos que partir y hacer nuestro modelo tridimensional, nuestro modelo matemático, partiendo de las dimensiones que quiere el arquitecto, ¿no? O de la persona que nos solicita el cálculo. Ya que si estas cumplen con esas dimensiones, pues eh, es lo que esperaba el arquitecto, ¿no? Eran sus espacios distribuidos. Que cuando ya nosotros empezamos a crecer columnas, vigas, pues ya sus espacios se ven reducidos, ¿no? Eh, Hay una sinfín de cosas que podemos hablar de eso, pero no es el tema de la interacción ahí de arquitecto-ingeniero y cómo llegar a un acuerdo, ¿no? Lo más podemos decir, correcto o lo mejor cuando se va a realizar alguna estructura, pues es que tanto el ingeniero estructural, el ingeniero de instalaciones, el arquitecto estén presentes, ¿no? Y antes de, de detonar o definir el proyecto final, pues estén todos de acuerdo, ¿no? Ya que si solamente el arquitecto está de acuerdo, pues ahí a fin de cuentas hay cambios, este perfil no pasa y son cosas que pasan siempre que se va a hacer un cálculo, ¿no? Entonces, siempre nosotros tenemos que partir de ahí, ¿no? Lo que dice el arqui, pues ojalá que sí pase, si no, pues a fin de cuentas nosotros somos los que vamos a determinar, ¿no? Siempre, pues que estructuralmente se comporte bien. Entonces, como en cualquier, ya sea de concreto o acero, pues se realiza un modelo matemático en algún software, se le meten las cargas, se hace el análisis y una vez que tengamos los elementos mecánicos, cortantes,
momento torsor, momento flector, a cargas axiales, pues ya pasamos al diseño, ¿no? Entonces, en un software pues es un poco más sencillo, ¿no? Ya que decimos, voy a poner este perfil y analizo y diseño. Dice que no pasa, entonces propongo otro más grande y así sucesivamente hasta que cumple. Ahora, si el que propuse está muy sobrado, pues le voy bajando, ¿no? Entonces, ese es un proceso iterativo, ¿no? Entonces, para no realizar muchas iteraciones, se recomienda hacer unos cálculos previos, los cuales salen de las ecuaciones de resistencia. En este caso, de las ecuaciones de resistencia de los elementos de tensión, ya que estamos trabajando con elementos de tensión. Entonces, para no hacer, imagínense, ¿no? Estar calando 10, 15 perfiles. Sí, es verdad que un software es rápido, ¿no? Aunque también es un término relativo, ya que si, ya que si la estructura es muy grande, puede que tarde, por decir algo, ¿no? 20, 30 minutos. Imagínense decir, a ver, voy a calar otro y voy a esperar media hora, ¿no? No pasó, voy a calar otra media hora. Imagínense estar ahí perdiendo 2, 3 horas para diseñar un elemento, ¿no? Entonces, la idea de esto es proponer uno que ya casi sea el adecuado y hacer unas 2 o 3 iteraciones, ¿no? A lo mucho. Entonces, fíjense aquí, de las ecuaciones de lo que es la resistencia de los elementos de tensión, tenemos fluencia en la sección bruta, fractura en el área neta efectiva y lo que es el bloque, bloque de cortante. Y estos son estados límites de resistencia, ¿no? Los estados límites de resistencia pues son aquellos estados donde si alguno llegara a ocurrir, pues compromete la seguridad estructural o sea, global, ¿no? Si por alguna razón un elemento tiene fluencia, pues compromete la estructura global. Si hay fractura o bloque cortante, es lo mismo, ¿no? Puede que haya una falla global y comprometa la seguridad y la integridad estructural de la estructura, ¿no? Y también tenemos lo que son los estados límite de servicio. Los estados límite de servicio no son tan graves en cuestión de que si llegaran a ocurrir, puede llegar a la estructura a tener un daño grave, ¿no? Un colapso o algo así, ¿no? Simplemente los estados límite de servicio son aquellos que causan inseguridad en los ocupantes. Que en este caso, para tensión, nos marca que este límite es para cuidar la vibración. ¿Qué otro estado límite de servicio hay? Pues está lo que es la de flechas excesivas, grietas, desplazamientos laterales excesivos y lo que son las vibraciones, ¿no? Que imagínense ustedes, si llegan a un piso y si esta empieza a temblar, a vibrar, pues no es muy grato que digamos, ¿no? No es muy seguro. Uno puede pensar esto se va a caer, ¿no? Si mira una losa muy colgada, una viga con una flecha muy grande, pues causa inseguridad en las personas, ¿no? Eh, si hay desplazamientos laterales excesivos, imagínense estar en un edificio y que este oscile en la parte superior, ¿no? Y que esa oscilación sea perceptible en los ocupantes, ¿no? Entonces, pues, no es muy agradable. Por eso tienen que cuidar también los estados límite de servicio. No quiere decir que vayan a causar una falla, ¿no? O sea, si una estructura oscila mucho, pues por resistencia está bien, pero pues por estado límite de servicio no. O una viga puede que por resistencia cumpla, pero que esté muy colgada y pues eh, cause esa inseguridad, ¿no? Entonces de aquí tenemos que sacar algo que nos ayude a escoger un perfil, eh, pues casi el que cumpla con las solicitaciones. Claro, podemos decir, pues sacamos, por ejemplo, aquí los phi son datos que no cambian. El FY y el FU pues son propiedades del acero. Con lo que podemos trabajar serían con las áreas. Ahora, pues estas áreas del bloque de cortante pues es complicado calcularlas, ¿no? Porque no conocemos el perfil.
no podemos, sí, cuando lo conocemos batallamos, ¿no? Ahora, sin conocerlo, entonces es complicado. El área neta efectiva podría ser, pero necesitaríamos saber el número de agujeros, su diámetro, su separación, ciertas geometrías, ¿no? Entonces también es un poco complicado. No quiere decir que no se pueda, pero sí es también un poco complicado. La que podríamos obtener directamente es el área bruta. Si nosotros la despejamos, podemos calcular un área. Ahora van a decir, bueno, ¿y cómo determino TR1 si no sé qué perfil es? Bueno, lo único que tenemos que hacer es suponer que la tensión última es igual a la resistencia. Es decir, que la carga axial que está actuando en el perfil vamos a igualarla a la resistencia 1, a TR1. Y ese dato, la tensión última, es un dato conocido. ¿Por qué? Porque viene del análisis estructural. Una vez que nosotros hacemos nuestro análisis, pues nosotros conocemos las cargas axiales, momentos, cortantes, todo eso. Entonces, la tensión última es un dato conocido. Entonces, si hacemos eso, podemos decir que el área bruta tiene que ser mayor o igual a la tensión última, dato conocido, entre el Φ, que es 0.9, y el Fy, pues simplemente va a depender del tipo de acero que estemos utilizando. Obviamente cuando nosotros vamos a hacer un diseño, necesitamos saber qué acero vamos a usar. Es como cuando hacemos un diseño de concreto, también debemos saber qué resistencia o qué F'C voy a utilizar. Entonces ya tengo que el área bruta tiene que ser mayor a esta ecuación. Y de aquí también puedo sacar una propiedad que es el radio de giro mínimo, que tiene que ser mayor o igual a la longitud del elemento entre 300. La longitud es un dato conocido. ¿Por qué? Porque una vez que yo hago mi modelo, pues tiene geometría, tiene alturas de columna, longitudes de vigas, y en todo caso tendría, disculpen aquí, en todo caso tendría también la longitud de los elementos a tensión, que ya lo platicamos, ¿no? Son contraventeos, son ya sea de techo o de cubierta, muros o lo que son las barras de las armaduras, ¿no? Las cuerdas, ya sea cuerda superior, inferior, diagonal o un montante. Entonces con esto ya puedo más o menos seleccionar un perfil y hacer bueno, una selección de no uno, ¿no? Sino algunos perfiles. No quiere decir que si cumplimos con esto ya vaya a cumplir la resistencia. Entonces, aquí lo que sigue sería, cuando sean problemas de diseño, pues aplicar estas dos ecuaciones y hacer una selección de algunos perfiles e ir calándolos, ¿no? Ir haciendo lo que ya hicimos anteriormente, ¿no? Con los problemas de revisión. Entonces aquí tenemos un ejemplo que dice: determinar el ángulo menos pesado de acero A36 que soporta la fuerza de tensión TU de 80 kilolibras. La longitud del elemento es de 10 pies y está conectado con tornillos de 5 octavos en sus extremos. Use el gramil usual y las especificaciones de la ISC. Entonces nos está diciendo que escojamos el ángulo menos pesado. Fíjense, aquí no nos está limitando a una dimensión en particular. No nos está diciendo el ángulo de 3x3 o 4x4. ¿No? Nos deja eso a selección propia, ¿no? Entonces nos dice que la tensión última es de 80 kilolibras, o sea, el ángulo tiene que soportar esta tensión. Nos dice que el elemento mide 10 pies y va a estar conectado con tornillos de 5 octavos. Entonces, para los ángulos, como ya sabemos, hay que usar el gramil, que ya lo platicamos en videos anteriores. Fíjense aquí la geometría o la configuración de la conexión, que nos dice que está conectado en las dos alas, en los dos patines.
con dos filas de 4 tornillos, ¿no? Nos da las dimensiones de la separación 1, la separación 2 y pues el gramil nosotros debemos de sacarlo de la tablita que ya tenemos ahí, ¿no? Entonces, vamos para abajo. Recuerden, el gramil es la distancia que hay desde de esta parte del ángulo hasta donde es permitido hacer un agujero. Entonces, los factores de resistencia, punto 9, punto 75 no cambian. El acero a 36, el FY es 36 y el FU 58. Recuerden que esto viene en la tablita que vimos donde vienen los aceros y de ahí sale, ¿no? El tornillo 5 octavos, número de tornillos 4 por fila, longitud del elemento 10 pies. Esto es importante, ¿no? Hay que transformarlo a pulgadas. Como el KSI son kilolibras sobre pulgada cuadrada, no hay que mezclar lo que son unidades, ¿no? Si aquí dice pies y acá pulgadas, pues hay que transformar esto a pulgadas, que es lo más sencillo. Entonces hay que multiplicarlo por 12. Ya recordemos que un pie tiene 12 pulgadas. La fuerza de tensión 80 kilolibras. Y vamos con el criterio de diseño. Aquí empezamos con lo que es lo del estado límite de servicio, que es el entre RZ. Ojo aquí, ¿no? RZ. En los ángulos hay 3 ejes que marca el reglamento. Si nos vamos a las tablas de los perfiles, los ángulos empiezan en la página 36. Perdón. No es en la 36, es en la 32. Fíjense que nos marca el eje X, el eje Y y el eje Z. El eje Y, el eje X, el eje Y vertical, el eje X y el eje Z, ¿no? Una diagonal por aquí. Y claro que nos va a dar las propiedades en esos 3 ejes, ¿no? Aquí tenemos el eje X y en la siguiente tenemos el eje Y y el eje Z. Generalmente en un ángulo el radio de giro más pequeño es el RZ. Por eso es que en el ejemplo lo marca así, como el RZ, ya que el RY y el RX son más grandes. Ustedes lo pueden ver ya que tengan la tabla y lo checan ustedes. Y van a notar que es verdad, ¿no? Por ejemplo, agarren cualquiera, ¿no? Que sea, vamos a agarrar el primero, el 8 por 8 por 1 por 1, 1 octavo. En el X tiene 241. Obviamente en el Y también, por ser de alas iguales o patrones iguales, 241. Pero el RZ, 156. Entonces en los ángulos, el más pequeño es el RZ. Entonces, hacemos el cálculo correspondiente que dice que L entre RZ tiene que ser menor o igual a 300. Entonces, el RZ tiene que ser mayor o igual a L entre 300, ¿no? Que es lo que está acá arriba. Y como la longitud de 120 entre 300 nos da 0.4. Entonces, este es el primer criterio que tenemos, que el ángulo que seleccionemos tendrá que tener un radio, un RZ mayor o igual a 0.4 pulgadas. Bien, seguimos bajando. Vamos a usar, como ya lo hablamos, ¿no? La ecuación del ángulo, perdón, de la afluencia. Y nos dice que el área bruta tiene que ser mayor o igual a la TU entre phi por FY. Entonces sería en este caso 80 kilolibras, que es el dato conocido, entre 0.9, que es el phi T1, por el FY, que en este caso es A0 a 36. Eso nos da 2.47 pulgadas cuadradas. Entonces necesitamos buscar un ángulo nosotros que al menos tenga
un radio de giro en Z mayor a 0.4 y un área bruta mayor a 2.47. Ojo, no quiere decir que el ángulo que cumpla con esto ya cumple las tres resistencias, ya que solamente por sentido común, ¿de dónde estamos sacando el área bruta? Del TR1. Entonces, cuando tengamos un perfil que tenga un área mayor o igual a esto, lo único que está cumpliendo es la afluencia. Pero necesitamos revisar que también cumpla con fractura y bloque de cortante. Por eso se hace una preselección ahí de algunos 3 o 5 perfiles e ir calándolos, ¿no? No se queden con el primero porque puede que no cumpla y tenemos que escoger otro. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en este caso agarramos aquí 5 ángulos que cumplen con ese criterio. ¿Ustedes cómo lo van a obtener? Pues de las tablitas, ¿no? 247 el área y un radio en Z de 0.4. Entonces se vienen a las tablas. No nos dice, no nos especifica las dimensiones, ¿no? Eso deja un poco más abierto o que sea un poco más complicado, ¿no? Ya que si nos dijera, por ejemplo, un ángulo 8x8, por decir algo, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, ¿no? Para escoger. Pero como no nos dice dimensiones, pues tendríamos que buscar en todos los perfiles, ¿no? De ángulo, claro. Entonces, pues hay que empezar pues, de los más bajos, ¿no? Ojo con la pregunta, escoge el perfil más liviano. Obviamente el más liviano pues va a ser el que tenga menos área. En este caso vamos a irnos hacia abajo. Aquí ya terminan. Entonces, fíjense aquí, el más pequeño es el 2x2, por un octavo. Entonces vamos al RZ, fíjense, creo que era punto 4 el radio de giro. Entonces, por ejemplo, aquí, a partir, estos no cumplen, fíjense bien. Fíjense que las de aquí, estos no cumplen porque el radio de giro es menor al punto 4. Entonces, de aquí para abajo no podemos coger ninguno. Entonces, de ahí hacia arriba, pues ya todos cumplen, ¿no? Desde el 2,5 por 2 por 3, 16. De aquí hacia arriba, ya todos cumplen, ¿no? Fíjense en la receta. Aquí no es en la otra. RZ, fíjense, todos estos valores son mayores a 0.4. Seguimos subiendo, ya todos estos valores son mayores a 0.4. Entonces, ¿dónde está? A partir del 2,5 por 2 por 3, 16, hacia arriba no tendríamos problemas por el radio de giro. Ahora tendríamos que cumplir con el área. El área es la segunda columna, pero de la siguiente hoja. Perdón, es la tercera columna. Entonces dijimos que a partir de aquí no hay problema. Entonces, el primero que cumple con ese requisito, ¿cuál es? Hay que recordar el área 247, mayor o igual, ¿no? Es muy difícil encontrar una con el área exacta, ¿no? Entonces, generalmente es mayor el área, ¿no? Entonces, empezamos y pues de aquí ninguno tiene un área mayor o igual a 247, ¿no? La más grande es 225. Entonces no, de aquí no hay. Vamos a la siguiente tabla. Ahora sí aquí. Entonces el primero que cumple es este. Sería iba a extender hacia acá, pero no tiene caso ya que el radio de giro en Z no está en esta hoja. Fíjense, el 3 por 2,5 por media pulgada tiene un área de 250. Cumple
¿sí? Entonces fíjense, aquí está, 3 por 2,5 por 1,5. Tiene un área de 2.50 y ya habíamos visto que el radio de giro es mayor al especificado, en este caso es 0.52. Entonces ya tengo el primero. Bien, seguimos buscando, hay que escoger de perdida unos 3, 4, aquí escogimos 5. 5 perfiles para calar, ¿no? Tenerlos a la mano. Bien, el siguiente. Fíjense, aquí está. Este no, aquí. El 275. Sería un 3x3 por media. Vamos a ver acá. 3x3 por media. 2.75. Entonces ya llevo 2. Vamos a coger uno más. Yo tengo apuntado aquí. Bueno, aquí estaría el 3,5 por 2,5 por media. Pero creo que ese no lo apunté porque tenía la misma área que este, ¿no? Entonces, a fin de cuentas llegaríamos a lo mismo. El siguiente que apuntamos era el 3,5 por 3,5 por 3 octavos. 3,5, 3,5 por 3,5 por 3 octavos. Sería este, ¿no? Fíjense que el área que marca es errónea. Esa no es el área del perfil. Según esto debe ser 248. Ahora, ¿cómo sé que está errónea? Generalmente el área de un ángulo se calcula, pues obviamente si nosotros estiramos el ángulo, voy a hacer aquí un dibujo, si este es mi ángulo, más o menos, ¿no? Obviamente si ese ángulo lo estiro, si esta placa la acuesto, me quedaría una placa, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide esta longitud? Pues simplemente es sumar lo que mide esta ala a lo que mida esta, ¿no? Entonces, en este caso sería, para sacar el área de un ángulo, es sumar las dimensiones de sus alas y multiplicarlo por el espesor, ¿no? Ahora, fíjense que para poder hacer este doblez aquí, se tiene que quitar una fracción de área, ¿no? Más o menos una partecita. Algo así para poder hacer el doblez. Entonces, esa parte es equivalente al espesor. Entonces, si yo quiero calcular el área de del primer ángulo, tendría que sumar que 3 pulgadas más 2,5. Si le resto el espesor, que es media pulgada, 0.5, y lo voy a multiplicar por el espesor, que es 0.5, me da 2.5 pulgadas cuadradas. Si nosotros hacemos eso con todos los ángulos, nos debe dar lo mismo. Entonces hagámoslo con el siguiente. Sería 3 más 3, 6 pulgadas menos media pulgada, 0.5, me quedaría 5.5. Si lo multiplico por 0.5 o por media, me da 2.75. Entonces, el ángulo el 3,5 por 3,5 por 3 octavos, el reglamento lo está marcando con un área de 230, pero no es así. Si hacemos el mismo procedimiento sería 3.5 más 3.5 me da 7, menos 3 octavos me da 6.625, lo multiplico por 3 octavos, que es el espesor, me da 248,4. Entonces, esta área está correcta, está mal en el manualito, ¿no? Aquí está incorrecta.
siempre vienen ciertos errores, ¿no? Aquí nos tocó toparnos con uno, entonces eh, pues ahí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No por ser el manual de la ICC, pues quiere decir que que todo esté perfecto, ¿no? Obviamente hay ciertos errores por ahí. Entonces, también tenemos el 4x3 por 3 octavos. Vamos arriba. Fíjense que aquí también hay algunos perfiles que cumplen, ¿no? Pero la idea es buscar los que tengan la menor área, ya que es el requisito que nos pide, ¿no? El perfil más ligero. Y obviamente el perfil más ligero es el que tenga menos área. Y el otro que escogimos aquí, o sea, ustedes pueden escoger, a lo mejor ir escogiendo todos, ¿no? Todos los que cumplan. Ok, 10 cumplen. Entonces, después hacen otra depuración y escogen unos 4 o 5, ¿no? Entonces el siguiente es 4x3 por 3 octavos. 4x3 por 3 octavos tiene 2,48. Fíjense que las áreas que estamos buscando sean lo más cercanas posibles al 2,47, ¿no? Y el último, 4x4 por 3 octavos. 4 está arriba. 4x4 por 3 octavos, ¿no? Aquí no está el área, está en la siguiente. 2,86 el área. Y pues los radios de giro, pues los checan, pero deben ser estos, ¿no? Igual no los chequé tanto a detalle porque ya vimos que no tenían problema, ¿no? Todos esos radios eran mayores a 0.4. Entonces, obviamente, ustedes van a escoger el primero, ¿no? Para empezar a calar. Vamos a decir que primero estaría, según esto aquí sería primero muy grande. Este sería el primero, ¿no? Número 1. ¿Por qué? Porque tiene un área, bueno, ya sea este o este. O sea, ¿por qué? Porque tiene la misma área, ¿no? El 3,5 por 3,5 por 3 octavos y el 4x3 por 3 octavos tienen la misma área. Entonces cualquiera de estos dos puede ser, daría lo mismo, ¿no? ¿Cuál poner? Ya que ambos pesan lo mismo. Luego, en caso de que estos no cumplieran, ¿cuál sería el siguiente? Pues le seguiría este, que tiene un área de 2,50. Luego seguiría, perdón, está. Luego seguiría este, que tiene un área de 75. Y finalmente el de acá, que sería 2,86. Entonces, esa sería la secuencia en caso de que vayamos escogiendo perfiles y hagamos la revisión y ninguno cumpla, ¿no? Entonces, el primero que vamos a tomar va a ser el de aquí, ¿no? El 3x3. El 3,5 por 3,5 por 3 octavos, ¿no? Que es el que tenía el área equivocada. Aquí tengo una nota, ¿no? El que tiene menor área, pues el que tiene menor peso. Bien. Otra cosa también es que generalmente, pues lo más recomendable es que sean simétricos, ¿no? Que el ángulo sea simétrico. Eso nos ahorra también el cálculo. Entonces, por eso de estos dos se cogió el que es simétrico. Entonces, propiedades del ángulo, pues 2,48 ya sabíamos. El espesor 3 octavos, pues la longitud de la 3,5 y el radio de giro 0.687. El gramil, pues sale de la tablita, ¿no? Que ya conocemos, que ya tenemos en los documentos que les envié. Entonces 2 pulgadas. Entonces, para un ángulo de 3,5, el gramil es 2 pulgadas. Así que lo vemos aquí.
Vamos a verlo. A ver dónde lo tenemos. Aquí. Es un 3,5. Aquí está, ¿no? Fíjense. 3,5. El gramil es 2 pulgadas. Entonces, ese es el dato que tenemos acá abajo. Aquí está 2 pulgadas, ¿no? Entonces, obviamente sabemos que como el área la despejamos de la afluencia, pues el TR1 cumple. Entonces necesitamos revisar que el TR2, fractura y bloque de cortante, también cumplan, ¿no? Entonces, empezamos calculando los datos que requerimos, ¿no? Para calcular la fractura necesitamos el área neta efectiva. Entonces, para calcular el área neta efectiva necesitamos área de agujeros y lo que es el área neta y la U. Entonces, el área del agujero es igual al diámetro del tornillo, perdón, el diámetro del agujero es el diámetro del tornillo más 1/8. El diámetro del tornillo es un dato, creo que era 5/8. Aquí está, 5/8. Más 1/8 nos da 6/4, perdón, 6/8, o lo que es lo mismo, 3/4. Entonces, el área del agujero va a ser diámetro del agujero por el espesor. El espesor del perfil que escogimos es 3/8. Entonces sería 3/4 por 3/8 nos da 0.28125 pulgadas cuadradas. Ahora el área neta es el área bruta menos el área de los agujeros. ¿Cuántos agujeros hay? Vuelvo a repetir, ¿no? No son los 8, van a ser, ¿cuántos planos de falla tenemos? 1, 2, 3, 4. Hay 4 posibles planos de falla, pero todos tienen, ¿cuántos agujeros? 1, 2. Entonces la falla puede ocurrir en cualquiera de esos 4 planos, pero en todos los casos hay 2 agujeros, entonces hay que restar 2. Fíjense aquí abajo tengo el esquema del agujero del ala vertical y el agujero del ala horizontal. Entonces son 2. Entonces hacemos la resta, 248 menos 2 veces 0.28125 nos da 1.91 pulgadas cuadradas. Y el área neta efectiva es el área neta por la U. Fíjense que aquí la U vale 1, ya que el elemento está conectado en todas sus partes. Un ángulo tiene 2 partes y en ambas partes hay tornillos, entonces la U vale 1. No es necesario hacer el cálculo que hicimos en los ejemplos anteriores. Por lo tanto, el área neta efectiva es igual al área neta, 1,91 pulgadas cuadradas, claro. Bien, sigo bajando. Entonces, aquí antes de hacer los cálculos de las áreas del bloque de cortante, es importante calcular el TR2. ¿Por qué? Porque si el TR2 es menor que la T última, pues no tiene caso seguir calculando, ya que el perfil no va a cumplir. Entonces, una vez que calculen el área neta efectiva, hagan el cálculo del TR2 y verifiquen si el TR2 o la falla por fractura es mayor que el T último, continúan. Si no, pues mejor ya agarran el siguiente perfil. Entonces aquí sería 0.75 por 58 KSI por 1.91. Eso me da 83.04 kilolibras. Entonces el TR2 es mayor que la tensión última de 80 kilolibras, por lo tanto el ángulo es adecuado por fractura en la sección neta. Entonces ya llevo 2 resistencias cumplidas, la afluencia y la fractura. Me faltaría revisar lo que es el TR3, que es el bloque de cortante. Si el bloque de cortante llegase a cumplir,
ese ángulo cumple y también sería el más ligero. Entonces lo siguiente sería calcular lo que es el TR3, falla por bloque de cortante.